Para realizar este ejercicio vamos a tomar en cuenta algunos aspectos de la explicación del tema y para ello entonces, por ejemplo, a medida que los hago voy a explicar el contenido que expliqué en el video anterior. Tomo la oración, me doy cuenta de que el verbo termina en ed. Si el verbo termina en ed, solo tengo dos opciones, o el verbo to be o el verbo to have. Miro en las opciones, me doy cuenta de que no tengo el verbo to be, tengo el verbo to have, o sea que ni la opción B ni la opción D son ejemplos. Ahora todo lo que tengo que hacer es reemplazar el tren. El tren lo reemplazo por it, porque es una cosa. Y para it se utiliza has. Por lo cual mi respuesta es la opción C. Voy al siguiente. Voy aquí. En esta oración me doy cuenta de que el verbo está en presente simple, en su forma simple. Si el verbo está en su forma simple, solamente puedo utilizar do. No puedo utilizar el verbo to be y tampoco puedo utilizar el verbo to have. Les voy a contar por qué. Si el verbo está en su forma simple, solo utilizo do. El verbo to be lo utilizo con otro verbo que termine en ing u otro verbo que termine en ed. Y el verbo to have solamente con uno que termine en ed. Entonces, al no ser mi respuesta, voy a observar las opciones. Estas dos no pueden ser mis respuestas. Y para you se utiliza do. Do you? Do you understand? Sería mi respuesta. Luego, tengo esta opción. El verbo de mi oración está en la tercera columna. Está en la columna del pasado participio. Recordemos que hay tres columnas y que nosotros vamos a descifrar lo que significan las tres columnas. Entonces, en primer lugar, podemos decir que al estar en el pasado participio, yo necesito el verbo to have para decir ellos han estado aprendiendo inglés. Ellos han estado aprendiendo inglés. Vamos al siguiente. ¿Y qué encontramos? Vamos a identificar el verbo heard. Eso quiere decir que es de la tercera columna. Al ser de la tercera columna es del pasado participio. Y al ser del pasado participio, entonces solamente puede ser o con el verbo to be o con el verbo to have. No hay verbos to be, entonces lo elimino. Elimino las opciones do y does, por lo que acabo de mencionar. You va con la conjugación del verbo have you. No has you. Have you. Entonces es por eso que esa es mi respuesta. En este caso, dice, el verbo de mi oración está en su forma simple, it. Es por eso que el verbo que voy a poner acá tiene que ser de el auxiliar do. Si fuera eating, buscaría el verbo to be. Si fuera ate, en este caso eaten, que sería el verbo en su pasado participio, buscaría have, pero no es este mi ejemplo. Entonces, my uncle es él, mi tío es él. Ahora voy a buscar la que pertenece a él según el verbo do, sería does, he does, she does, para decir que mi tío no come pescado.
Vamos al siguiente. De nuevo, voy a mirar el verbo. Está en su forma simple. Si está en su forma simple, no puede ser have, no puede ser am. Vamos a este caso. Have, si terminara el verbo nd. Am, si terminara el verbo en ing o nd, y ninguno de los dos es live. Live es presente simple. Para I se utiliza do. I do not live here. No se dice I does not porque does pertenece a él y a ella. Entonces, en este ejercicio podemos decir que rung up. Vamos a pensar en el verbo. El verbo es ring. El verbo es ring, rang y rung. Es el pasado participio, por lo cual debo buscar el verbo to have. Para anybody debe ser el verbo to have en tercera persona. Entonces mi respuesta sería la opción A. Has anybody rang up for me? ¿Me ha llamado alguien? En este ejercicio tengo el verbo, el cual está en presente simple. Y al estar en presente simple, entonces voy a buscar el auxiliar do. No puede ser is, porque el verbo tendría que terminar en ing o nd. Tampoco puede ser are. Tampoco puede ser have, porque el verbo no termina en ed. Por lo cual, mi opción es la A. She does not play the piano. Esa es mi respuesta. En este ejercicio, observando el verbo principal de la oración, nos damos cuenta que está en presente simple. Si está en presente simple, no puede ser ni el verbo to have ni el verbo to be. We va con el verbo do. How do we get there? Sería la pregunta. Entonces, el que tenemos aquí, de nuevo, observamos el verbo, nos damos cuenta que está en presente en su forma simple, y al estar en su forma simple, utilizamos el verbo do. No utilizamos el verbo to be, ni el verbo to have. Entonces descartamos esta opción y esta opción. Where does he live? Porque el verbo está en presente. Vamos al siguiente. You are the conductor. Cuando me entregan esta pregunta es como me van a decir, como si me fueran a decir en español, o no. Tú eres el conductor. En este caso de la orquesta. Tú eres el conductor, o no. Para hacerlo de esta manera, voy a utilizar la misma forma, pero negativa. Tú eres quien conduce esta orquesta. Tú eres el conductor, o no. En este otro caso, dice, salgamos esta noche, o no. Y para hacerlo de esta manera, se utiliza la expresión shall. Entonces esto es diferente al tema, pero es bueno recordarlo. Para hacer invitaciones, en inglés se utiliza shall. Shall we? Salgamos esta noche, ¿o no? Vamos a ver este caso, este ejercicio. Él ha pagado sus tiquetes, ¿o no? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el verbo que hay aquí. Ya está en su auxiliar. Y voy a cambiarlo. Si aquí está en afirmativo, aquí va a ir en negativo. Y el negativo es la opción C. Hasn't. Luego pasamos al siguiente. Y continuamos en este ejercicio.
Entonces, mi verbo está en presente simple, por lo cual tengo que utilizar do, pero la oración la están haciendo en pasado. Para decir, él salió de la ciudad o no. En este caso, el opuesto. Él no salió de la ciudad. ¿Por qué sé que es el opuesto? Porque este está en afirmativo. Entonces este debe ser negativo. Él no salió de la ciudad. ¿O sí? Es lo que me están preguntando. Él no salió de su ciudad. ¿O sí? Vamos al siguiente. Este es el verbo to be en afirmativo. En afirmativo. Entonces esta parte debe ir en negativo. Entonces, ¿está haciendo calor hoy? ¿O no? Es la misma forma del verbo to be de manera opuesta, de manera contraria. Miramos el siguiente. La primera persona dice, no me gusta la música pop. La segunda va a decir, tampoco a mí. Tampoco a mí. Este es el auxiliar do. Voy a utilizar el mismo auxiliar para decir, no me gusta la música pop. Y la otra persona dice, tampoco a mí. Neither do I. En este ejercicio entonces dice, he estado en Italia. Y yo voy a decirle, oh, yo también. Para decirlo, en inglés se utiliza la expresión so do I. So do I es para decir que yo también, so have I en este caso, yo también he estado. Si quiero decir que no, que yo tampoco, entonces debería utilizar neither, pero la oración está en afirmativo, entonces voy a darle esa trascendencia en afirmativo para decir, he estado en Italia, yo también. Si digo he estado en Italia, yo tampoco, no tiene sentido. Buscamos acá. Dice, no salgo mucho estos días. Y la siguiente persona va a decir, oh, yo sí. Yo sí. Se utiliza con do porque estamos utilizando el auxiliar do. No salgo mucho estos días. Y la otra persona se sorprende y dice, oh, yo sí. Luego tenemos este caso. De nuevo, hay una forma negativa. No me gustaría ser famoso. Y esta persona dice, a mí tampoco. Esto significa tampoco. Y voy a utilizar el mismo auxiliar. Neither would I. No me gustaría ser una persona famosa. A mí tampoco, dice la segunda opción. Y por último tenemos esta frase. Dice, entonces, no fuiste a la fiesta de cumpleaños de tu hermanita. Y luego dice, yo sí fui, pero me retiré temprano, me fui temprano de la fiesta. Como es en pasado, ¿por qué en pasado? Porque el verbo está en presente. Por eso no puede ser ni have ni had, porque en este caso el verbo tendría que terminar en ed, y no lo está haciendo. I did go, yo sí fui, pero salí temprano. Esto es todo por el momento y nos vemos en la siguiente unidad.